rapidito, hombre, que tengo muchas cosas por hacer, por favor. Perdiendo todo el tiempo, pues toda la vida que en un bendito programa, esto no lo ven ni 5 personas en YouTube. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos alegra tenerlos nuevamente en el programa Dialogando Continuo. En esta ocasión hablaremos de los organismos de control. Doctor Mora, buenas tardes. Hola. Qué bueno tenerlo nuevamente también a usted aquí en este programa. Muchas gracias. Ojalá yo quisiera decir lo mismo. Nos alegra a todos inmensamente. Bueno, doctor Mora, ilústrenos un poquito acerca de lo que son los organismos de control. Claro que sí. Bueno, para todos ustedes un feliz día. Muchas gracias por escucharnos en este programa de tanto renombre, que tiene tanta audiencia en YouTube y en todos los medios digitales, pues yo creo. Digamos que los organismos de control, gracias. Los organismos de control hacen parte del capítulo 10 de la Constitución Política de Colombia, que comenzamos a ver hace 8 días. Bueno, ustedes ya llevan viendo durante mucho tiempo, pero conmigo desde hace 8 días. O sea, lo importante lo estamos viendo desde hace poco. Digamos que el título 10, habla justamente de los organismos de control, que los podemos dividir principalmente en dos, que son la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. A su vez, el Ministerio Público se divide en Procuraduría General de la Nación y en la Defensoría del Pueblo y también en las personerías municipales. Entonces, ¿qué significan organismos de control? Resulta que en todo esto que estábamos viendo, que vimos hace 8 días, que era la rama judicial, hay unos organismos que se encargan de controlar que no exista corrupción, que no existan malas acciones, se encargan de controlar a los servidores públicos, de que si cometen una falta entonces los van a sancionar. Es por eso que los organismos de control hacen parte del llamado sistema sancionatorio colombiano. En este sentido, entonces, el organismo de control necesita quien lo controle. Claro que sí. Entonces, es una dicotomía, digamos, que desde el derecho, porque si pusiéramos siempre a alguien que controle al controlador, nos podríamos ir a una cadena infinita. Lamentablemente, entonces, a pesar de que los controladores, por llamarlos así, son controlados, pues obviamente hay un punto en el que ellos no se van como a poder controlar a sí mismos, ¿cierto? Sin embargo, la Constitución del 91 y el constituyente primario quiso que todo estuviera muy bien estructurado y que tanto la rama judicial, ejecutiva y legislativa tuvieran cierto control, desde lo penal, desde lo fiscal y desde lo disciplinario. Ya les voy a explicar un poco más esto. Entonces, cuando hablamos de derecho sancionatorio, es una rama del derecho que se encarga justamente de eso, de imponer sanciones a los ciudadanos o servidores públicos que incumplan la ley. En ese derecho sancionatorio tenemos 3, que es el derecho penal. Del derecho penal hablamos mucho hace 8 días, pues yo no voy a ahondar otra vez en eso. Como para ejemplificar un poco de nuevo, pues el derecho penal es aquel que se encarga de la comisión de delitos y contravenciones y que se castigan su mayoría de veces con pena de prisión, con pena restrictiva de la libertad. Doctor, como el tiempo al aire es corto, entonces le propongo que nos vamos a un corto receso y lo invito nuevamente a un café. Ah, bueno, ojalá que no esté tan caliente como el de hace 8 días, porque... Don Alex, lo estábamos esperando. Cuénteme, ¿cómo quedó mi carro? Quedó espectacular. Todo lleno de llamas. Llamas por arriba, por los lados. Veamos. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. ¿Qué pasó? ¿Quería más llamas? Volvemos entonces de este corto receso y queremos continuar con el segmento de los organismos de control. ¿Dónde iba? Bueno, sí. Entonces, digamos que en el derecho sancionatorio está el derecho penal, del que ya hablamos bastante. Y aparte de eso, hay otros 2 tipos de derecho sancionatorio. Uno se llama el control fiscal y el otro se llama el control disciplinario. Digamos que este tipo de derecho sancionatorio aplica solo para servidores públicos. Como hablamos hace 8 días, Martín, recordarás que los servidores públicos son aquellos que están como que hacen parte del Estado, como un alcalde, como un juez de la República. Todos los que reciban como su sueldo del Estado, bueno, casi todos, son servidores públicos.
Por lo tanto, hay que entender que para el sistema colombiano, para el Estado colombiano, existe una gran diferencia entre un ciudadano del común y entre un funcionario público. ¿Y cuál es la diferencia?, me preguntarás. ¿Y cuál es la diferencia? Exacto. Entonces, la diferencia es que los ciudadanos del común pueden hacer todo aquello que no les está prohibido, mientras que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que les está permitido. Es decir, un funcionario público, un ciudadano del común, no va a ser condenado por una omisión, en la generalidad de los casos. Es verdad, o sea, digamos que el delito dice el que cometa homicidio. Entonces los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no sea cometer homicidio, mientras que los funcionarios públicos dicen, tiene el deber de ser ético, tiene el deber de manejar bien los recursos públicos, etcétera, etcétera. Entonces, los ciudadanos del común pueden hacer todo lo que no les esté prohibido y los funcionarios públicos solo lo que les esté permitido. Bajo este concepto es que entra la Contraloría General y la Procuraduría General. La Contraloría General se encarga de todo lo que son dineros públicos. Entonces, ¿qué sucede cuando un funcionario público comete algún acto que tenga corrupción o que no tenga corrupción pero que se pierda dinero? ¿Qué sucede? Estos son los llamados delitos de la administración pública, como la concusión, como el cohecho, peculado por apropiación y los diferentes tipos de peculados. Entonces, digamos que lo investigan varios entes a ese funcionario público. Primero, pues se le va a investigar desde el campo penal para ver si cometió un delito. Segundo, pero ese delito, pues digamos que se va a pagar es con cárcel, ¿cierto? Pero segundo, lo va a investigar la Contraloría General. Y lo que va a buscar la Contraloría, ¿qué es? Que el dinero vuelva al Estado, porque es que el Estado no puede estar andando perdiendo dinero y dinero. Digamos que en Colombia estamos muy acostumbrados a eso, a que los ministros roben, a que el alcalde robe y todo eso. Pero el deber ser es que todo ese dinero el Estado no tiene por qué perderlo, porque ese dinero es de todos los ciudadanos. Por lo tanto, a ese funcionario público que cometió una falta lo va a investigar el derecho penal para ver si de pronto le restringen su libertad. Lo va a investigar la Contraloría General de la República para intentar que él devuelva el dinero, investigar si hubo una comisión de un hecho con el fisco público, a los recursos públicos se les llama también fisco. Entonces la Contraloría lo va a investigar desde el punto de vista económico y la Procuraduría lo va a investigar desde el punto de vista disciplinario. ¿Qué significa disciplinario? Fácil. Así como, por ejemplo, cuando un seminarista sale por ahí de farra y yo no sé qué, bueno, hace cosas que no debe hacer. No, eso aquí no pasa. Es un ejemplo que usted está poniendo. Es un ejemplo, sí, que me acabo de inventar, pero pues nada que ver. Digamos que, ¿qué sucede cuando alguien se comporta mal en una institución? Pues entonces lo investigan disciplinariamente. Y las consecuencias de esas investigaciones disciplinarias son sanciones. En el caso de los funcionarios públicos, esas sanciones pueden ir desde una amonestación, un llamado de atención, una destitución o una suspensión del cargo. Entonces, vamos a ir como delimitando bien todos estos conceptos, espero que me vayan entendiendo bien. Vuelvo a retomar, en el derecho sancionatorio está el derecho penal, se encarga de los delitos. Está el derecho, más bien la Contraloría General de la República, que se encarga del control fiscal. Ese control fiscal normalmente es posterior, por regla general, pero también puede ser previo. Control fiscal significa de los dineros. Y está la Procuraduría General, que se encarga de lo disciplinario, ¿cierto? De decidir si un funcionario puede ser destituido o suspendido en sus funciones. Asimismo, hay que decir que lo que hace la Contraloría y lo que hace la Procuraduría no solo lo hacen ellos, porque como existen tantos funcionarios públicos, o sea, funcionario público es desde el portero de una alcaldía hasta la secretaria, hasta el alcalde, los secretarios, todos. Entonces la Contraloría a veces no alcanza a llegar a todos esos lugares. Por lo tanto, ellos como que asignan ese control fiscal, la Contraloría, a otros funcionarios como las personerías municipales. Asimismo la Procuraduría también.
Entonces, a pesar de que la Contraloría y la Procuraduría puedan asignar su control sancionatorio, existe algo que se llama el control preferente. ¿Cómo se llama, Martín? Control preferente. ¿Y qué le parece si en este momento preferimos otro pequeño corto receso? Bueno, nos vemos. ¡Uy, qué oso! Líbrate de todas estas horribles plagas al tiempo con el nuevo tratamiento capilar Inti Plus Cabello Bello. El 3 en 1 desarrollado íntegramente con tecnología colombiana en el Mechas Hair Institute de Malpec. Inti Plus es el shampoo medicado, protector y acondicionador cuya revolucionaria fórmula a base de glifosato erradica hasta las cucarachas que tengas en la cabeza. Con Inti Plus brillarás como las estrellas de televisión, porque con Inti Plus Cabello Bello te dará un pelo de película. Volvemos entonces de este control que nos hace el director del programa y continuamos con el control preferente. bueno, el control preferente es digamos el que tiene la Contraloría y la Procuraduría General, que digamos que a pesar de que una personería pueda estar investigando a alguien fiscalmente o disciplinariamente, la Contraloría puede coger ese caso en cualquier momento, o la Procuraduría también. Entonces, un ejemplo, a los alcaldes municipales normalmente los investigan las personerías municipales. Ya les voy a hablar un poquito de las personerías. Entonces, digamos que la Personería Municipal de Villa María está investigando al alcalde de Villa María, ¿cierto? Y van bien, pero por algún motivo la Procuraduría tiene interés en ese caso. Entonces la Procuraduría en cualquier momento puede decirle a la Personería: ah, no, usted ya no va a investigar eso porque lo vamos a investigar nosotros, y se lo llevan. Eso significa control preferente, que en caso de que la Procuraduría quiera entrar a analizar algún caso concreto, lo puede hacer. Eso mismo lo tiene la Contraloría. Bueno, también decir que en el Ministerio Público, ya vimos que el Ministerio Público es aquel que tiene la función disciplinaria. En el Ministerio Público están básicamente la Procuraduría General, está la Defensoría del Pueblo, que esa Defensoría del Pueblo hay a nivel municipal, departamental y nacional, y están las personerías municipales y las oficinas de control interno disciplinario de cada entidad. Entonces, en ese Ministerio Público, ante todo, pues no solo se busca un control disciplinario, sino que se garanticen los derechos humanos de las personas. Por eso es que, digamos, en las audiencias, en todas las audiencias, o sea, donde sea, si una audiencia de un caso cualquiera, civil, penal, de todas las jurisdicciones que vimos, en todas las audiencias tiene que haber un representante del Ministerio Público. Y ese representante del Ministerio Público que va a las audiencias se encarga de mirar que todo se esté llevando a cabo según los derechos humanos, que no se esté cometiendo ninguna falta. Él está pendiente de que el juez haga las etapas como deben ser, que los abogados estén obrando de manera bien, que no haya corrupción, que no estén ahí como concatenadas las partes para hacer un fraude. Todo eso se encarga el Ministerio Público. Este funcionario es entonces como un defensor de víctimas. Exactamente, sí. El defensor de víctimas normalmente es el Ministerio Público, aunque también puede ser nombrado por un abogado particular. O sea, también una víctima puede contratar a un abogado particular. Entonces, pues, digamos, el Ministerio Público, para que entendamos, no es una entidad. El Ministerio Público se le llama a varias entidades, cada una es separada. Y esas entidades del Ministerio Público son la Procuraduría, las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo y las oficinas de control interno disciplinario. Bueno, digamos que las Defensorías del Pueblo, para hablarles un poquitico, que ya vamos a acabar. Las Defensorías del Pueblo, como su nombre lo dicen, defensorías, son las que se encargan de los abogados de oficio para los procesos penales. Ustedes seguramente muchas veces han visto en las películas cuando cogen presa a una persona y le dicen: tiene una llamada, tiene derecho a solicitar un abogado, si no el Estado le proporcionará uno. Y a guardar silencio. Exacto, hemos escuchado mucho eso,
que si usted no tiene un abogado, el Estado le proporcionará uno. Pues esos abogados que son penalistas, que defienden a las personas en caso de que los vayan a investigar por un delito, son los defensores públicos. Son los defensores o defensores del pueblo. Entonces digamos que desde ahí se encargan los abogados, desde ahí se les nombra cuando una persona no tiene un abogado penalista para ser defendido, entonces el Estado nombra uno, de ahí se llama un abogado de oficio. Y las personerías que son municipales solamente, las personerías pues ya no hay departamentales ni nacionales, solo hay municipales, están a nivel de la alcaldía. Un personero gana el mismo sueldo que un alcalde. Empecemos por ahí. Y los personeros de lo que se encargan pues tienen más de 1000 funciones asignadas en la Constitución, en la ley, o sea que pues, tienen demasiadas funciones. Como nos daremos cuenta, pues es imposible que las cumplan todas. Pero en términos generales lo que hace un personero es velar por los derechos de las personas y de las personas más vulnerables. Entonces en las personerías se hacen tutelas, se hacen acciones populares, se hacen acompañamientos administrativos. Las personerías acompañan cuando van a destruir un arma, cuando van a quemar drogas que se incautaron. Todo este tipo de procedimientos lo hacen las personerías. Y como para ir cerrando, así es como se realizan el control, por eso se llaman organismos de control, porque todas estas entidades que vimos el día de hoy, de una manera u otra, ejercen control sobre los funcionarios públicos, sobre los alcaldes, los concejales que escogemos, los senadores, el presidente. O sea, nadie se salva de ser controlado en Colombia. Doctor Mora, muchas gracias. Con todo gusto, Martín. Nos ha quedado claro el tema, bueno, y esperamos contar con usted para una próxima oportunidad en este programa Dialogando Continuo. Recuerden seguirnos en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok como @Dialogando Continuo. Hasta la próxima. No, Emilio, ay no.